Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sí, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón la mano sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que le acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumí», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar una escena del Evangelio que es muy interesante y, por otra parte, tal como está narrada, ¿verdad?, es una historia en la que nos resulta fácil introducirnos y que está repleta de personajes, cada uno con su psicología, con su manera de actuar y cada uno con sus dificultades, sus enfermedades, su dolor. Y en medio de todo ello está Cristo, que viene, aparece, como decía la primera lectura, como respuesta al mal, porque Dios no quiere la muerte, sino que Dios quiere el bien de los hombres. Vamos a fijarnos un poco en este Evangelio, que puede para nosotros, nos puede enseñar muchas cosas. Fijaros que Jesús acaba de llegar a la orilla y la multitud se reúne en torno a él. Y Jesús se queda junto a la playa, no se mueve.
Entonces llega corriendo un personaje, el jefe de la sinagoga, que le hace una petición a Jesús, una petición urgente. Dice: mi hija está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Es una petición hecha con fe, de un hombre que además se ha postrado a los pies de Jesús. Y entonces Jesús se pone en camino, no corre, va caminando. Pero al ponerse en camino, también toda la multitud que le acompaña, pues le sigue. No solo le sigue, sino que dice el evangelista que lo apretujaban por todas partes. Por lo tanto, es un avance lento. Y podéis imaginaros, nos podemos imaginar cómo estaría el corazón de aquel hombre, del jefe de la sinagoga. Estaría pensando: mi hija está en las últimas, y toda esta multitud no deja que Jesús avance. Y la cosa aún se complica más, porque hay una mujer que, aprovechando aquella circunstancia, es decir, dándose cuenta de que podía pasar inadvertida, se acerca a Jesús, también con fe, para que le cure. ¿Por qué quiere pasar inadvertida? Porque tiene una enfermedad, por una parte, vergonzante, porque perdía sangre. Por otra parte, una enfermedad que también ritualmente la volvía impura. Y porque lo que va a hacer es totalmente inadecuado según las prescripciones de pureza. Porque perdiendo sangre va a tocar a un hombre. Ciertamente ella quiere ser discreta porque solo quiere tocar el borde del manto. Y entonces la mujer piensa: es mi oportunidad. Toda esa multitud que rodea a Jesús, Jesús que avanza lentamente, y le toca el borde del manto. Entonces Jesús se para, y ahora volver a pensar en aquel hombre, en el jefe de la sinagoga, que su hija se está muriendo, que ha ido corriendo a llamar a Jesús, que Jesús ya va caminando a un paso lento, y ahora de repente se para preguntar: ¿quién me ha tocado? Porque he notado que una fuerza salía de mí. Aquel hombre, quizá en su interior, podemos imaginar, pensó: vaya pregunta más tonta. Eso es lo que le dicen los apóstoles a Jesús. ¿No ves que la gente te apretuja por todas partes? ¿Cómo quieres que sepamos quién te ha tocado? Pero aquella mujer se da cuenta de lo que ha sucedido. Y esa parada de Cristo es importante, porque Jesús no es un mago. Jesús tampoco es un tótem al cual uno se acerca y entonces se producen reacciones mágicas, sino que Jesús es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y ha venido a salvar a los hombres. Y salvar a los hombres significa no solo librarlos de sus males, sino introducirlos en la amistad con Dios, en la vida de Dios. ¿Quién me ha tocado? Y aquella mujer entonces reconoce, dice: he sido yo. Se acerca avergonzada, pero lo reconoce. Y Jesús le dice: queda tranquila, porque tu fe te ha curado. Vete en paz. Entonces, cuando todo eso ha sucedido, ¿veis? En todo ese momento, llegan corriendo también otra vez de casa del jefe de la sinagoga y le dicen: no vale la pena que sigas molestando al maestro, porque tu hija ya ha muerto. Fijaros, es tremendo. Lo que está sucediendo es tremendo. Y Jesús, dice aquí el Evangelio, dice, llegó a oír aquello. Y le dijo: no temas, basta que tengas fe. No temas, basta que tengas fe. Pensemos, queridos hermanos, cuántas veces igual nos encontramos en situaciones semejantes. Pensamos que somos nosotros los que hemos de decidir de qué manera Dios distribuye su gracia o cómo ha de ordenar los acontecimientos.
Pensar en cuántas impaciencias se suceden a veces en nuestro corazón y cuántas incomprensiones, y no entendemos a veces, ¿verdad?, por qué Dios concede a unos unas cosas, por qué retrasa aparentemente sus beneficios a otros, por qué se ocupa de asuntos que parecen más baladís y descuida los más urgentes o los más importantes. Eso forma parte de nuestra mentalidad. Nosotros no conocemos el pensamiento de Dios. De lo que estamos seguros es de su bondad y de su misericordia y de aquello que dice el apóstol San Pablo. Dios lo dispone todo en bien de los que ama. Entonces Jesús les dice, no temas, no temas. Basta con que tengas fe. Entonces ya Jesús sí que se empieza a desprender de toda esa multitud y se queda solo con algunos. Se queda con Pedro, con Santiago, con Juan, los 3 discípulos que también subirán con él al monte de la Transfiguración, que también le acompañarán en el huerto de los olivos. Y llegan a la casa. Y en la casa ya se había organizado pues todo el protocolo de la muerte. Habían llegado las plañideras, se había rodeado de gente, ¿verdad?, que si os fijáis un poquito en el Evangelio, da un poco la impresión de como que actúan recriminándole a Cristo. Son todas esas aves de mal agüero que se reúnen donde ven el dolor, donde ven el mal, y que son lo que quieren testimoniar, ¿verdad?, es que no hay poder de Dios, que no hay misericordia. Quieren como decir, al final, que se va a imponer sobre el mundo es la muerte. No vale la pena tener esperanza. Y a esos Jesús, si os habéis fijado en el Evangelio, a esos Jesús los expulsa, hace que se vayan. Y entonces Jesús entra con esos 3 discípulos, entra también con el Padre, con la Madre, toca a la niña. Él le dice Talita Cumi, que significa levántate, a ti te lo digo, niña, levántate. Es un evangelio, si os fijáis, tremendo, porque nos coloca en la perspectiva, por un lado, de reconocer la misericordia de Dios a lo largo de la historia, pero por otro lado también nos invita a dejar que esa misericordia de Dios se vaya manifestando según el designio de Dios. Y ese modo y ese orden de manifestarse es también misericordioso. Por eso nosotros en la Iglesia, queridos hermanos, como cristianos, lo que hemos de hacer continuamente, ¿qué es? Pues pedir para que el plan de Dios se vaya realizando en el mundo, según el querer de Dios, según el designio de Dios. Y hemos de alegrarnos por todas las cosas buenas que suceden en tantas personas de orden espiritual. Y hemos de sobrellevar pacientemente aquello que nos gustaría que Dios nos concediera, pero que todavía no se nos da. Y no pienso solo en cosas materiales, no pienso solo en la salud o en obtener un trabajo, sino que pienso, por ejemplo, a veces la gente que busca la reconciliación, los que quieren que haya paz en sus familias, los que piden pues por la conversión de otras personas, los que sufren porque ven el mal que obran algunos y les gustaría que dejaran de hacerlo. Y todo eso a veces no se produce, no se da según nuestro tiempo. Pero entonces hay que entrar en el misterio del tiempo de Dios y hay que entrar en ese corazón de Jesús que vaya dando la misericordia a los demás. Y hemos de ser conscientes de la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros cuando nos ha llamado a ser hijos suyos y nos ha liberado del pecado y nos da la posibilidad de vivir según su gracia. Y entonces tenemos esa oportunidad de ser colaboradores con Cristo haciendo el bien a los demás. De alguna manera lo decía el apóstol San Pablo en la segunda lectura, aunque allí hablaba de una cosa muy concreta, que era la colecta que hacían a favor de los pobres de Jerusalén. El apóstol San Pablo, en las iglesias que él había evangelizado, pues recogía dinero para los pobres de Jerusalén, que lo pasaban muy mal.
Pero en ese nivel y en el orden espiritual también nosotros, ¿verdad? Podemos unirnos a Cristo. Y podemos, a veces, pues también, ¿verdad?, humildemente, relegar lo nuestro. Decirle a Jesús, no tengas prisa con lo mío, para que tu reino se manifieste, para que tu amor sea conocido, para que tu evangelio se difunda. Que así sea.